Buenos días, tardes, noches. Hoy rompiendo mitos no era entrevistas, sino que daré paso a presentar mi investigación de más de 3 años, a la que llamé El Sol Palpitante. Espero les guste, así que tomen asiento, acomódense y disfruten este trabajo. Esta investigación tiene más de 3 años y nació a raíz de 2 videos que se dieron a conocer en redes sociales y que en su momento trajo varias discusiones a nivel de investigadores y ufólogos, en donde la mayoría dijo que era un efecto de un CGI, de una aplicación, y no se le dio mayor importancia. Bueno, yo la primera vez que vi este fenómeno dije también que podía ser algún truco, así que no me llamó mayormente la atención. Pero en esta ocasión habían 2 videos de distintos países. Entonces yo decidí hablar por Facebook con algunas personas, y para eso hice una pregunta puntual en Facebook, en donde, para mi sorpresa, más de 20 personas dieron su testimonio que habían presenciado este fenómeno. Y bueno, la curiosidad comenzó a nacer en mí y dije, no, esto amerita una investigación. Y bueno, a raíz de eso comenzó de lleno mi investigación. Así que dije, bueno, nada se pierde con investigarlo, solamente dedicarle tiempo, y eso significa aprendizaje. Nunca el tiempo se pierde. ¿Qué investigué? Bueno, la investigación la centré en encontrar una respuesta concreta o cercana que produzca este fenómeno. Resulta que este fenómeno se viene dando hace más de 400 años aproximadamente. Digamos que más o menos del año 1600. Pero no fue hasta 1917, cuando se produjo el milagro de Fátima, que a este fenómeno se le puso mayor atención, en donde investigadores de la época tejieron varias hipótesis al respecto, pero la verdad es que ninguna concretó una respuesta al fenómeno. Ahora, en este tiempo, hay más respuestas. Bueno, ustedes se preguntarán de qué forma lo investigué, cómo lo investigué. Bueno, primero traté de entender en qué consistía
este fenómeno. ¿Y por qué se producía? Entonces, obviamente a la investigación había que colocarle un nombre. Y le llamé el sol palpitante. Luego, apoyé mi investigación con diversas fuentes para poder comparar, complementar y también descartar detalles de la investigación. Ahora, ¿cuáles fueron esas fuentes? Bueno, los observatorios, Departamento de Climatología de la NASA, astrónomos chilenos y de Estados Unidos, de cuales me reservo el nombre por compromisos con ellos. Videos, fotos, satélites, medios de difusión, observación en terreno de mi parte, etcétera. ¿Qué fui descubriendo? Bueno, como les digo, han sido 3 años de investigación, más de 3 años. Y bueno, el sol obviamente no palpita, entonces este fenómeno es un fenómeno artificial. Pues lo producen otros elementos y no directamente el sol. Aquí quiero detenerme a tratar de explicarles un poco más, porque quizás a algunas personas se les hará un poco más incomprensible este relato. Hace 3 años atrás, cuando comencé esta investigación, me reuní, comencé a buscar la información y ahí habían unas personas en donde también les había llamado la atención este fenómeno. Y bueno, una de estas personas tenía, digamos, los medios como para poder observar el sol más detalladamente. Y logró captar unas grabaciones muy interesantes en donde se veían 3 objetos. 2 estaban frente al sol y el otro estaba por el costado del sol y venía en dirección hacia la Tierra. Los que estaban frente al sol era uno de forma cóncavo y convexo y el otro era de forma de paracaidista, ¿ya? El que venía en dirección a la Tierra era forma lenticular. Y estos 3 objetos llamaban mucho la atención. Los otros 2, hubo un momento en que se cruzaron y produjeron un efecto persiana de abrir y cerrar. Esto, visto desde la Tierra, produce un efecto de palpitación en el Sol. Es
uno dice, bueno, ¿cómo dos objetos pueden producir esto? Claro, la particularidad de estos objetos es que, digamos que son de 10 a 30 veces más grandes que la Tierra. y están ahí, alrededor del Sol. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, esto significa nada más y nada menos que este fenómeno ya se venía dando hace cientos de años y que no es un fenómeno que sea constante en el tiempo, sino que es más bien irregular, pero de que se produce y hay una particularidad de este fenómeno que suele presentarse cuando hay grupos grandes de personas reunidas en algún lugar. La primera vez fue en Fátima y bueno, la gente lo atribuyó como un milagro. Y ahora, en estos tiempos, llama mucho la atención y según los testimonios, la gente tiene un poco de miedo al ver esta reacción del Sol. Y es lógico, porque siempre hemos visto que el Sol se mantiene ahí brillando y dándonos calor, pero nunca dándonos una sorpresa en donde nosotros cuestionemos qué está pasando. Al comienzo hubo videos que se desmintieron. Hoy existe suficiente evidencia como para decir que el fenómeno existe, que es real. Existen objetos orbitando el Sol, entrando y saliendo de este. Algunos son muy notorios y otros pasan desapercibidos. No se sabe por qué estos objetos están ahí en el Sol. Quizás absorbiendo su energía, su plasma. Quizás el Sol sea una estación de descanso para otro tipo de pasajeros, por decirlo así. El que nosotros no podamos mantenernos ni acercarnos lo suficientemente al Sol no significa que sea un impedimento para otros. Si tienen la tecnología para realizarlo, y como si fuera poco, muchos de estos se dirigen o pasan por la Tierra. Ahora, como dato, las esferas que en el año 2012 también se vieron, el 25 de mayo y el 17 de junio, si no me equivoco, de ese mismo año, hubo unas esferas gigantescas del porte de Júpiter
de color negro que lanzó 3 especies de tubos hacia el sol y estuvo más de 80 horas ahí instalado, no sé, absorbiendo quizás la energía del sol, el plasma. Eso es lo que no se tiene claro. Y Dyson, Freeman Dyson, las observó en ese tiempo. Él habitó cilindros, cubos y esferas. Y el telescopio SDO las captó también. El 15 de julio de este año, SOHO captó un cubo gigantesco que también se puso al costado del Sol. Así que imagínense la dimensión de estos objetos. ¿Cómo realicé la investigación? Bueno, la investigación, como dije antes, la realicé mediante la observación, la comparación de datos, la recopilación y el descarte de estos datos. Algo que me llamó muchísimo la atención es que a medida que avanzaba mi investigación se fueron agregando más elementos a esta. Fíjate que ya que finalmente estaban ligados unos a otros. Sorprendentemente, porque la verdad que yo no me esperaba eso, pero es lo que he ido descubriendo en el camino. ¿Qué se preguntarán ustedes? ¿Qué cosa es? Bueno, les daré un ejemplo. El campo magnético de la Tierra, las dimensiones paralelas u otros mundos, el sonido de las trompetas del apocalipsis, ovnis, volcanes, capa de ozono, el cordón de fuego, los enjambres sísmicos, el clima, etcétera, etcétera, etcétera.